plasma filtrado que se excreta. ¿Por qué es falso? Lo que dicen que es falso. Dice, es el volumen de plasma filtrado que se excreta. Alguien que me explique por qué eso es falso, o algo. ¿Quién puede explicar por qué es falso? Pero hay que saber justificarlo. Si yo digo es falso, le puedo invocar casualidad. 50-50. O es verdadero o es falso. ¿Está? Digo que es falso, pero lo sostengo. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es falso? Porque dicen que falta el factor tiempo. Pero cuando yo hablo del volumen de plasma filtrado que se excreta, no habla del tiempo. ¿Estamos bien? ¿Y qué más? Y también queda absoluto. ¿Todas las sustancias se filtran y se excretan? No. Algunas se filtran, se reabsorben y luego se excretan, ¿sí? Algunas se filtran y se secretan. Es decir, que no todo lo que se filtra se excreta, porque algunas sustancias pueden ser procesadas antes de ser excretadas, ¿sí? Entonces es falso por varios motivos, porque incluye la variable tiempo, pero eso no es justificativo, porque no está considerando que las sustancias tienen comportamientos no solo de filtrarse y de excretarse, depende de la sustancia de la cual estemos hablando. Dice que el clearance de una sustancia es la relación entre carga excretada y carga filtrada. ¿Es eso el clearance? ¿Qué es la relación entre carga excretada y carga filtrada? Lo que llamamos excreción fraccional de una sustancia. ¿Está bien? Entonces eso es falso, no habla de clearance sino de excreción fraccional. Respecto al clearance de una sustancia, ¿se expresa en mililitros por minuto? La respuesta es correcta. También puede ser en litros por hora o por día, ¿sí? Unidades de tiempo sobre unidades unidades de volumen sobre unidades de tiempo. O sea que esta es correcta porque se expresa en mililitros por minuto o en clearance de cualquier sustancia. Verdadera entonces esa opción. Dice, ¿entre qué valores puede variar el clearance renal de una sustancia? ¿Cuál es el mínimo y cuál es el máximo valor que puede tomar el clearance renal de una sustancia? ¿Cuál es el mínimo? El clearance mínimo de una sustancia es 0. En este caso, ¿qué pasa con la sustancia? Se filtra y ¿qué más? Se reabsorbe completamente. No se excreta. Ejemplo, la glucosa. Muy bien. ¿Cuál sería el clearance máximo? 680. Clearance máximo. Este es el mínimo. 600. ¿600 qué? 600 mililitros por minuto. Entre 600 y 700. ¿A qué equivale esto? ¿Al clearance de qué sustancia? Para milipurato o al clearance de una sustancia que se filtra y se secreta, ¿sí? Si vemos esto en gráficos, ¿se acuerdan que el clearance de la inulina era constante en un determinado valor y medía el volumen de filtrado glomerular, clearance de creatinina o inulina? El clearance de glucosa es 0 hasta un cierto punto, que puede empezar a depurarse glucosa de la sangre y en ese caso es cuando los transportadores están saturados, ¿sí? Pero nunca va a superar al clearance de inulina o creatinina, porque los dos se filtran, pero en el caso de la glucosa, además de filtrarse, se reabsorbe. ¿Está bien? ¿Y cuál es el clearance máximo que se puede alcanzar? Es aquel que ronda entre los 700 y 700, que a medida que aumenta la concentración de, por ejemplo, paraminipurato, el clearance va disminuyendo, pero nunca puede ser inferior al de la inulina. ¿Por qué no puede ser inferior? Porque el paraminipurato, al igual que la inulina, ambos se filtran. ¿Está bien? Pero el paraminipurato además lo puedo sacar de sangre secretando. Entonces va a tener un aclaramiento o una depuración superior, siempre. ¿Está bien? ¿En qué casos podría, digamos, verse afectada esta evolución? ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay una alteración a nivel de los túbulos proximales y esos transportadores no están funcionando bien? Esto puede tener una forma diferente, ¿no? Podría tener un valor diferente al que observamos en condiciones normales. ¿Cuál era la última pregunta? Para repasar, es, chicos, que no entre gente por acá. O sea,
esa puerta ya no se puede cerrar. Lo cerramos. Hay un acceso por atrás. Chicos, pero no podemos hacer clases. ¿Estamos de acuerdo? Entran hasta donde se entra. Bueno, con gente, digamos, sobre techo. ¿Podrían ordenar de menor a mayor los clearance de las siguientes sustancias? Entonces pensemos, tenemos que ordenar cuál tiene clearance menor y cuál tiene clearance mayor. Pero antes de ordenarlos, recordemos lo siguiente. Si la sustancia se filtra y se excreta, es decir, ni se reabsorbe ni se secreta, como sería el caso del clearance de la creatinina o inulina, lo voy a tomar como referencia de cómo va a ser este clearance respecto a una sustancia que se filtra y se reabsorbe. ¿Cómo va a ser este clearance? Va a ser menor que el de la inulina. Y si la sustancia se filtra y se secreta, ¿cómo va a ser el clearance respecto al de la inulina? Mayor. Si tenemos eso bien presente, vamos a poder contestar. Quizás a ustedes todavía les falta información, porque, por ejemplo, para poder hablar de cómo va a ser el clearance de sodio respecto al de la creatinina, tengo que conocer el manejo renal de sodio, ¿sí? Que lo vamos a ver en la clase de hoy. Yo les anticipé algo y le digo, bueno, digamos, el sodio se reabsorbe casi por completo, como la inulina, en condiciones fisiológicas normales. La urea, vamos a ver las excreciones fraccionales que estaban en la clase pasada, como ejemplo. Fíjense, la excreción fraccional de inulina es del 100%, es decir, cuánto se excreta respecto a lo que se filtra, excreción fraccional. Es la carga excretada respecto a lo que se filtró. Todo, ¿no? Todo lo que se filtra se excreta en el caso de la inulina. Entonces, la excreción fraccional es del 100%. En el caso de la glucosa, no está acá puesta, en el caso del sodio, dice que la excreción fraccional es menor al 1%. ¿Qué quiere decir? Que se excreta menos del 1% de lo que se filtró. Es decir, que del total filtrado, que siempre es el 100%, el 99% se reabsorbe y solo se excreta un 1%. ¿Se entiende lo que es la excreción fraccional? Por ejemplo, la urea dice que la excreción fraccional es de 40%. Quiere decir que del total que se filtra, se excreta un 40%. Quiere decir que un 60% se reabsorbe. ¿Está bien? ¿Se entiende el concepto de excreción fraccional? Entonces volvamos a los ejemplos que nos dicen que tenemos que ordenar. Veamos lo que conocemos. Glucosa, creatinina y paraminipurato lo conocemos. ¿Cómo va a ser el clearance de glucosa respecto al de la creatinina? Menor. Clearance de glucosa. Porque es cero, ¿no? Cero siempre es el menor. ¿Cómo ubico a los que conozco? ¿Cómo ubico el clearance de creatinina y de menor a mayor? ¿Cómo va a ser el de creatinina respecto al de la glucosa? Mayor que el de la glucosa, seguro. Y que respecto al de paraminipurato, menor. Entonces pongo y después veo si tengo que agregar alguno. Pongo clearance de creatinina por acá y clearance de paraminipurato por acá. Ahora voy a ubicar los otros que me faltan. ¿Cómo será el clearance de sodio respecto al de la glucosa? Y respecto al de creatinina, es decir, que acá pongo el de la glucosa, perdón, el de sodio. ¿Estamos de acuerdo? Bien, porque se reabsorbe casi todo, pero hay un 1% que se excreta. En cambio, la glucosa es cero lo que se excreta, ¿sí? Bien, y nos falta ubicar al de la urea, que dijimos que la excreción fraccional es de un 40%. ¿Cómo va a ser el aclaramiento de la urea respecto al de creatinina? ¿O es menor o es mayor? Bueno, son las dos opciones, pero explíqueme el que dice mayor por qué y el que dice menor por qué. Uno es incorrecto. Si la urea se filtra y se reabsorbe, ¿sí? Todavía no sabemos cómo es el manejo de urea, pero sabemos que su excreción fraccional es de 40%. Entonces, supongamos que se filtra y se reabsorbe. Vamos a ver que se secreta también, pero no importa, dejémoslo entre paréntesis. Con este elemento, les dicen que la excreción fraccional de urea es del 40%. Es decir que hay un 40% de carga de urea excretada respecto al total filtrado. Quiere decir que el 60% se reabsorbe, ¿está? ¿Hay aclaramiento si yo reabsorbo una sustancia
respecto al de creatinina? ¿Se aclara o no se aclara? Cuando yo reabsorbo, ¿a dónde vuelvo a mandar lo que reabsorbo a nivel celular? A la sangre, entonces no hay aclaramiento. O sea, acá es donde se entiende, si ustedes entienden o no el concepto de clic. Cuando no pueden responder, ¿está bien? O cuando se equivocan al responder. Si yo digo que aclaramiento por definición es sacarme, depurar esa sustancia del plasma, ¿sí? Como concepto de depuración o aclaramiento, y como concepto de Clearance digo, bueno, es el volumen de plasma que se depuró de esa sustancia en la unidad del tiempo. Si la sustancia se filtra y la vuelvo a recuperar, no hay aclaramiento, porque la vuelvo a la circulación, quiere decir que sigue estando, el plasma no se depura de esa sustancia. El clearance es cero, como sería el caso de la glucosa. ¿Cómo es el clearance de sodio? Si lo filtro y casi el 99% lo recupero, quiere decir que hay aclaramiento, pero más que el de la glucosa, pero menos que el de la sustancia que solo se filtra. ¿Está bien? Ahora tengo una sustancia que filtro y recupero un 40% de esa sustancia. Entonces, ¿cómo va a ser el aclaramiento respecto al de la que no se recupera? Bueno, no, la cuenta que siguen diciendo va a ser menor, pero alguno dijo mayor porque todavía no lo entendió. ¿Están todos de acuerdo que si yo recupero la sustancia, por definición, si la estoy comparando con una sustancia que solo se filtra y como se filtra se excreta, ¿sí? Y yo digo, esta sustancia tiene X clearance, ¿sí? Que todos sabemos que el clearance de creatinina son 125 mililitros por minuto, ¿sí? Y que corresponde a lo que llamamos volumen de filtrado glomerular. ¿Está bien? Ahora, si yo lo estoy comparando como la urea, que es una sustancia que además de filtrarse, se reabsorbe, ¿cómo tiene que ser ese aclaramiento? ¿Igual, mayor o menor? Menor para todos. ¿Está bien? Sin dudarlo. Entonces acá pongo el clearance de urea, después pongo el clearance de creatinina y después pongo el clearance de paraminocurato. ¿Está bien? Siempre que uno reabsorba la sustancia, aclara menos, porque la vuelve a la circulación, entonces no se depura el plasma de esa sustancia. ¿Ya? Bien, entonces con esto ven que el concepto de clearance no es tan evidente, porque cuando tienen que responder una pregunta enfocada desde otro ángulo, hay que entender bien para poder responder con certeza. ¿Está bien? Bien, entonces, habiendo repasado el contenido de la clase pasada, hoy nos toca ver una clase muy importante para entender muchos de las funciones centrales que lleva adelante un organismo. Hay gente que uno se sienta a la mesa a comer por gente que agarra el salero antes de probar y empieza a agregarle sal. ¿Está bien? Y hay otros que comen sin sal y culturalmente hay costumbres distintas. ¿Qué sé yo? Si uno vive en países donde, digamos, la ingesta de sal en determinadas regiones es muy alta, el balance de sodio, vamos a ver cómo se modula o cómo se adapta ese individuo a comer comidas muy saladas, como los esquimales, por ejemplo. Entonces, la dieta es variable de acuerdo al individuo, pero en una dieta occidental, mixta y equilibrada, se recomienda no incorporar más, esto se restringió aún más. Ahora las normas internacionales hacen que sea menos que 140 miliequivalentes de cloruro de sodio por día, que corresponde a 8 gramos de cloruro de sodio por día, ¿está bien? Pero vamos a seguir con esto que es estándar, pero sepan que varía de individuo a individuo. Supongamos que nosotros comemos 8 gramos por día de cloruro de sodio con nuestra dieta. Una parte de esos 140 miliequivalentes por día van a excretarse por heces, pero una parte muy pequeña. Fíjense, de 140 miliequivalentes por día, unos 8 se excretan por heces. 2 miliequivalentes por día se van a excretar por sudor, si uno hace actividad física, si es verano, si transpiramos, si corremos, etc. Como ven, es un porcentaje muy pequeño. Pero el resto, o sea, si a 140 le resto 10, 130 miliequivalentes por día de mi ingesta van a llegar a nuestro mar interior, a nuestro medio interno, y son los riñones quienes se van a encargar de excretarlo.
Es decir, si tengo una ingesta de 130 miligramos por día que van al espacio de nuestro líquido extracelular, esos 130 se van a excretar por vía renal. Si por supuesto los riñones funcionan correctamente. En ese caso vamos a estar en balance cero porque el ingreso de sodio es igual al egreso. ¿Están de acuerdo? Puede haber un balance positivo si yo acumulo sodio en mi organismo, o sea, si ingreso más que lo que egreso. ¿Qué es lo que nos pasa cuando nos comemos una picadita muy sabrosa los fines de semana con maní, salados, todo lo que quieran, papas fritas, quesitos, chips, todo lo que quieran? ¿Y qué van a manifestar al cabo de un rato? Sed. ¿Sí? Entonces, en las cervecerías es muy común que nos den maní salado, no porque sean bien copados, que generosos, sino porque se van a hacer y van a consumir más. Aunque no está tan racionalizado, es lindo, todos recibimos los maní con alegría, pero uno de los objetivos es eso también. Entonces, en ese caso, vamos a ver qué le pasa a un individuo cuando ingiere sal por un rato, qué le va a pasar con un tiempo hasta que se adapte, pero por un tiempo vamos a estar en lo que llamamos balance positivo, el ingreso supera el egreso, ¿de acuerdo? De sal. Podemos estar en balance negativo si yo empiezo a restringir mi ingesta de cloruro de sodio porque decidí no ponerle sodio o cloruro de sodio a ninguna de las comidas, voy a estar en balance negativo. Es muy importante esto definir en qué el balance de sodio, porque cambios en el balance de sodio van a modificar el volumen del extracelular, ¿está bien? Y si se modifica el volumen del extracelular y no la osmolaridad, vamos a modificar la presión arterial, ¿está bien? Entonces, han asociado los cambios en el balance de sodio con cambios en el volumen del líquido extracelular y con la presión arterial. Por ejemplo, fíjense, entonces, veamos cuán importante es la ingesta de cloruro de sodio y veamos qué hacen los distintos segmentos tubulares para manejar ese sodio que se ingiere y llega, si quieren, a la circulación y por tanto vamos a filtrarlo. Entonces, ustedes se acuerdan que la clase pasada hablamos de carga filtrada, en este caso de sodio, y yo les hice una cuentita. ¿Se acuerdan que si decíamos que la concentración plasmática de sodio era de unos 140? No puedes esperar por adelante cuando la clase está. Por eso, porque quiere decir que se colocó la capacidad del aula. Eso quiere decir. O sea, yo no sé cómo poner un límite para que no entre más. Digamos, hay una realidad, chicos, no es mala onda. Yo les agradezco que quieran venir a este seminario, me encanta, pero no hay capacidad. Entonces, para mí, yo soy profesor y tengo responsabilidad. Si hay un incendio y hay que evacuar, acá nadie puede evacuar porque están todos hacinados y todos los espacios de acceso y de salida están bloqueados. Entonces, es irresponsable de mi parte dar clases con la gente sentada en el piso. Yo no voy a tomar lista, no me parece que me corresponda ni tampoco me voy a tomar ese tiempo. Pero sepan respetar que si una aula está llena, no se metan de prepo. Esto es como el subte, se llenó. Hay que esperar el siguiente seminario que viene dentro de 2 horas. ¿Está bien? Porque yo también quiero viajar. Digo, todos queremos viajar. Bueno, se va con mala onda para colmo. O sea, llega 15 minutos tarde, pretende entrar y se va enojada. Yo entiendo, pero hay otros seminarios, chicos, no podemos, son 2.200 ustedes. Si los 2.200 quieren venir a este seminario, ¿cómo hacemos? ¿Está bien? No podemos, hay un espacio limitado. Entonces, estábamos hablando de cómo entendemos o cómo es la carga filtrada del sodio. Si nosotros tenemos una concentración plasmática de sodio de 140 milivalentes por litro y el volumen de filtrado glomerular es de 180, digamos, litros al cabo de un día, la carga filtrada me va a indicar en estos 180 litros qué cantidad de sodio yo tengo. ¿Está bien? Y eso lo puedo hacer haciendo una regla de 3 simple, que sería lo siguiente: si yo filtrara 1 litro de plasma solamente, tendría 140 miliequivalentes de sodio. ¿Sí? Pero no filtro 1 litro al cabo de un día, filtro 180 litros al cabo de un día. Entonces, si hago esta cuenta, me va a dar la cantidad en miliequivalentes de sodio que yo filtro por día. ¿Todos entienden eso?
A eso lo llamamos carga filtrada. ¿Cómo lo hago rápidamente? Multiplicar el volumen de filtrado glomerular, que son estos 180, por la concentración plasmática de sodio. Eso es una cosa rápida para calcularlo, pero si lo entiendo o lo razono es una regla de 3 simple. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿cuánto filtramos de sodio por día? 25.200 miliequivalentes. ¿A cuánto corresponde eso en cloruro de sodio? Porque si filtramos 25.200 miliequivalentes de sodio, estamos filtrando también 25.200 miliequivalentes de aniones que acompañan al sodio. ¿Estamos de acuerdo todos? Bien. Cloruro de sodio es el mayoritario, el cloro es el mayoritario. Esto equivale, si lo multiplico por 2, equivale, conociendo el peso molecular del cloruro de sodio, a 1,5 kilos de sal, de cloruro de sodio, de sal, de mesa. ¿Está bien? Es como que a lo largo de un día los riñones filtran 1,5 kilos de cloruro de sodio, ¿sí? Que están funcionando por ahí. De ese total se recupera el 99%. Solo excreto, la orina tiene muy poca cantidad de sodio excretada por día. La mayoría, el 99%, se recupera. ¿Está bien? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, del total de sodio filtrado, el 67% se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Fíjense que en el total filtrado ya casi el 70% vuelve a la circulación. ¿Sí? Así que no se aclare ya tanto el plasma. O sea, porque acá, bueno, decimos, se filtró todo el cloruro de sodio que tenía el plasma. Pero a los 2 minutos se recuperó el 70%. ¿Sí? No, fuera. No, empezó la clase y no hay lugar para más gente porque están las puertas cerradas. Cuando las puertas están bien, pero chicos, el problema es que van llegando de uno, es una gotita, 2 gotitas, 3 gotitas. Dentro de un rato los tengo acá y no nos podemos mover. O sea, la clase empieza a las 2. Por eso, yo entiendo eso, pero si quieren vamos a poner, hay un sistema, estamos pensando en el sistema de presentismo. La verdad es que yo no quisiera llegar a esa situación, de que tome presente para que estén solos acá donde esté turno. Pero el problema es que recién acabo de no dejar entrar a alguien y estoy perdiendo mucho tiempo en explicar por qué no dejo entrar a la gente. O sea, estoy perdiendo tiempo a los que están sentados escuchando la clase. Si ven una puerta cerrada es porque ya no se puede entrar. Es como el cine, el teatro, cuando se cerró, se cerró. Lo mismo. Yo te pido que no te quedes porque acabo de decirle a una persona que se vaya. Es como una situación de respeto también para todos. Si ven una puerta cerrada, no entren. ¿Sí? Pero ¿quiénes son los que no son de este turno? Me voy a poner a hacer una porción de vigilancia. Está bien, ¿y dónde las estamos? Bueno, pero está bien, pero yo puedo seguir poniendo, hasta ahora ya son 2, 3. Dentro de un rato son 10, que no damos doy clase así. Para mí ya no, estas condiciones no son óptimas. Es una responsabilidad. A ver, cuando fue lo de Cromañón, cuando fue lo de Cromañón, chicos, ustedes eran chicos, pero cuando fue lo de Cromañón murió gente. ¿Por qué? Porque estaba sobrecargada la capacidad que tenía ese lugar y porque las puertas de emergencia estaban bloqueadas. Yo no quiero ser responsable de una. Ahora lo tuvimos que, digamos, evacuar, no una vez, más de una vez, porque hubo un incendio en el tablero de atrás, porque hubo una emanación de no sé qué gas. Entonces, no es. Yo como profesora ya tuve que hacer evacuar este aula. Y ahora yo estoy dando clases en una situación que a mí me compromete. ¿Sí? Me compromete porque yo no puedo garantizar. Se pisan todos. Ante una emergencia, lo que pasa es que todos los. Bueno, ¿qué hacemos? Yo les pregunté si todos son los de este turno. Yo lo primero que dije es llamarse a la conciencia. Si todos los que están sentados acá corresponden a este turno. La facultad nos distribuyó, la facultad nos distribuyó en el primer turno, puso 287 personas. Acá hay 180 butacas. Entonces ya es responsabilidad de la facultad al momento de asignar, ya asigna 287 vacantes para un espacio que tiene 180 butacas. ¿Okay? Lo mismo pasa con el turno noche. Y estos turnos del medio tienen asignados 190, 200, 210, también excede el número de butacas.
no tomamos lista, con lo cual la gente se desplaza y va a los turnos que más le gustan, ¿está bien? Entonces, yo siempre sostuve que esto en una universidad pública y está bueno que vos elijas si te gusta más un docente que otro, pero el problema es que hay un límite y el límite es mi responsabilidad, ¿sí? El límite es mi responsabilidad porque yo no puedo seguir haciendo media hora que empezó la clase dejando que entre gente y después un rato lo tengo acá. Llegás más temprano o no sé, acá se sortean, no sé, yo no lo voy a administrar, porque yo no puedo seguir dejando entrar gente, y menos cuando la puerta está cerrada y la clase empezó hace mucho, no es que empezó recién. Entonces llegaste tarde, yo no tengo la culpa, se cerró. Entiendo todas las dificultades que puede haber, pero bueno, yo no puedo seguir admitiendo esta situación. No sé, o sea, no quiero parecer mala onda, chicos, pero me están comprometiendo. La verdad es esa. O sea, yo entiendo, sí, se puede sentar al piso, sí, sentémosla acá, y al otro sentémosla allá, y al otro sentémosla allá. Y déjenme que no me mueva. O sea, no puede ser así. Está bien. No está bien ya como estamos. No tenés por qué estás en el piso. Tenés que estar en una obstáculo. Entonces reclamemos a las autoridades, pero para reclamar tenemos que estar sinceros. No podemos decir que si todos los que están acá no son de este turno, yo no puedo decir que no me alcanza, porque no son de este turno, pero la facultad me dice acá, resolverlo, que no entren los que no son de este turno. No estoy haciendo eso, porque ahí sí sería más mala onda. ¿Bien? Pero entonces tiene un límite, eso sí. Yo no me meto con quién es de este turno y quién no, pero si no, organícense ustedes para limitar el que no ingresen los que tengan prioridad los que son de este turno. ¿Qué quieren que les diga? No sé. Yo creo que hoy llevé más tiempo discutiendo esto que de lo que les quiero transmitir en la clase de hoy. El 67% del total, el 70% del sodio que filtramos, volvemos, se recupera en el proximal. El asa de gel de descendencia delgada es prácticamente impermeable al cloruro de sodio, o sea que aquí no pasa nada. Pero el asa ascendente delgada y sobre todo la ascendente gruesa reabsorbe un 25% del sodio filtrado. ¿Está bien? Fíjense que si sumamos la cantidad filtrada por día, por hora, lo que fuera, del cloruro de sodio, ya el 70 más el 25 se reabsorbió al llegar al final del asa gruesa. ¿Sí? Por otro lado, el túbulo contoneado distal también tiene capacidad de reabsorber un 5% del cloruro de sodio filtrado y los colectores un 3%. Vamos a ver que la nefrona distal reabsorbe modulándose esa reabsorción por una hormona, que algunos de ustedes ya la conocen. ¿Cuál es la hormona que se encarga del sodio? La aldosterona, ¿ok? De tal modo que del 100% filtrado se excreta aproximadamente un 0,4%, es decir que el 99,6% se recupera. ¿Está bien? Por eso dicen que la excreción fraccional de sodio es menor al 1%, en condiciones fisiológicas. Vamos a ver que hay situaciones donde esto puede cambiar. ¿Está? Bien. Existe algo que lo vamos a nombrar dentro de un rato, pero lo importante es que los cambios en la absorción o la reabsorción en realidad de sodio por el nefrón indican cambios en el volumen del líquido extracelular. ¿Está bien? Entonces, fijémonos este gráfico que indica cómo es el manejo del sodio y cuando el balance es cero o positivo o negativo. En este gráfico hay una actividad en la guía que tienen que interpretar este gráfico. Está graficado en la parte superior en azul el peso de un individuo. Supongamos que tenemos un individuo que pesa 70 kilos. En la parte inferior tiene graficada la ingesta de sodio y la excreción de sodio al cabo de unos ciertos días. ¿Está bien? Fíjense que cuando la ingesta se mantiene baja, tiene una ingesta de 10 milimoles por día, cuando dijimos que lo normal es hasta 140 milimoles por día, ¿está bien? O sea, tiene una dieta hiposódica si quieren, pero no importa, veamos. Está en rojo la ingesta, lo que la carga, si quieren, ingerida, y en verde la carga excretada. Acá yo veo una sola línea interroja porque coincide la carga, la ingesta con lo que se excreta. Estamos en balance cero porque este señor está adaptado a vivir con esa dieta baja en sodio.
Supongamos que yo a lo que llamo día 0 le digo, bueno, a partir de ahora consuma sal hasta 140 o 150 si quieren miliequivalentes por día o milimoles por día. Es decir, le aumento mucho la ingesta de sodio. ¿Qué pasó con el peso de este individuo al cabo del primer día? Y al cabo del segundo día fue aumentando, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué habrá aumentado? Esa es la pregunta. Seguramente por lo que ustedes me dijeron antes, porque consume más agua, bebe más agua. Pero vemos qué pasó con su ingesta. Pasó de 10 a 150, es decir, le agregó 140 milimoles más por día. Y le dijo el médico, bueno, consuma alto sodio o consuma sodio normal comparado con lo que viene haciendo durante una semana. ¿Sí? El peso aumentó hasta un cierto punto. ¿Y qué pasó con la carga excretada? Fíjense. Al principio, cuando el tipo estaba acostumbrado a vivir con esta ingesta baja en sodio, la carga ingerida es igual a la carga excretada, es decir, que acá tendría que haber una rayita verde que se superpone con la roja, por eso no la vemos. ¿Qué pasó al cabo del primer día que aumentó su ingesta? La llevo acá. La carga que ingirió, ¿cómo es respecto a la carga que excretó? Mayor, está en balance positivo. ¿Está bien? Al segundo día, ¿cómo es la carga que ingirió respecto a la que excretó? Mayor, pero menor que el anterior, ¿no es cierto? O sea, ingirió lo mismo, pero acá excretó más que lo que había excretado el primer día. Y así, fíjense que a medida que transcurren los días, llega un momento a partir del quinto día que entra de nuevo en balance cero. Es decir, tuvo una graduación de acomodación, estuvo en balance positivo, cada vez menos positivo porque cada vez iba excretando más día a día, al punto que se iguala la carga que ingiere con la carga que excreta. Y volvemos a estar en balance cero. ¿Qué pasa cuando lo volvemos a la situación normal? Le dijimos, muy bien, ahora vuelva a restringir la ingesta de sodio a los valores que viene consumiendo normalmente, que son 10 milimoles por día. ¿Qué pasó al cabo del primer día? Bajó abruptamente la ingesta, pero la carga excretada era superior, es decir, excretaba más sodio que el que ingería, ¿verdad? Está en balance negativo. Y así al cabo de unos ciertos días hasta que vuelve al balance cero. ¿Ok? Es decir, con esto ¿qué queremos decir? Que hay una adaptación a la ingesta de sodio y una tendencia a llegar al balance cero, que lo que se ingrese sea igual a lo que se excreta, ¿de acuerdo? Eso ocurre gracias a que funcionan los riñones y vamos a ver cómo lo hacen o cómo se lleva a cabo esta regulación. ¿Está bien? En el mientras tanto, fíjense que el peso de este individuo aumentó simplemente porque retuvo líquido, retuvo agua, y cuando lo volvemos a la situación normal de balance, vuelve a su peso normal al excretar el exceso de agua que había retenido. ¿Está bien? Entonces acá aparece una pregunta del parcialito que responde del parcialito de alguna de las 4 preguntas del parcialito, que dice si aumenta la ingesta de sodio durante varios días, ¿qué variable espera que aumente? Entonces dice, la concentración plasmática del sodio. ¿Aumenta la concentración plasmática del sodio? No hay un no rotundo y convencido. ¿Quiénes son los que piensan? Aprovechen este espacio para discutir por qué. No tengan miedo, no digan, ah, no. ¿Por qué no aumenta la concentración plasmática de sodio? Transitoriamente, ¿cuánto? Porque es al cabo de varios días esto, ¿no? Los primeros días, vamos de nuevo a esto. Fíjense. Acá aumentó la carga ingerida de 6 milimoles, masa de cloruro de sodio por día. Aumentó. ¿Qué hizo este señor? ¿Por qué aumentó de peso? Tomó agua. Bien. Entonces, ¿qué pasó? Si yo le meto cloruro de sodio sequito como sal y tomo agua, ¿qué pasa? Se diluye. Entonces, el objetivo de la sed tiene que ver con que me aumentó mi masa, tengo sed, le aumento el volumen, lo diluyo hasta llegar a la concentración normal. ¿Sí? Voy a tener, ¿por qué no aumenta la concentración de sodio?
perdón, estoy diciendo cualquier cosa, por litro, concentración. Estoy hablando de concentración de sodio, esto es por hora. ¿Sí? La concentración es plasma, es de 140 miligramos por litro, ¿de acuerdo? Si yo al cabo de un día ingiero 140 milimoles de sodio, ¿sí? ¿Cuánto tengo que tomar para que la concentración no varíe? 1 litro de agua, ¿están de acuerdo? Si le ingiero un litro de agua, la concentración no varía. Fíjense que acá llevamos de 10 a 150, se ingirió 140 milimoles. ¿Y cuánto aumentó? 1 kilo, ¿sí? 1 litro. Rápidamente va ingiriendo y si alguien quiere, como dijeron por allí hace un rato, transitoriamente va a variar, pero rápidamente se compensa. ¿Está bien? En cambio acá, si yo ya no le agregó más agua, y ahí es donde empieza a haber una regulación para volver a excretar lo mismo que ingirió. ¿Está bien? Entonces, si volvemos a la pregunta, dice, si aumenta la ingesta de sodio durante varios días, ¿qué variable espera que aumente? ¿La concentración plasmática del sodio? ¿El volumen extracelular? Sí. Bien. ¿El hematocrito? No. Tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. ¿Y la concentración de aldosterona? No hay un no. No, todos juntos. ¿Por qué la concentración de aldosterona? ¿Cuál es la función de la aldosterona? Estimular la reabsorción de sodio. Si yo aumento la ingesta de sodio, ¿ustedes creen que esa va a estar estimulado? No. Bien. ¿Cómo es que se transporta? Entonces, dijimos, bueno, pasa todo esto, es decir, hay una reabsorción del sodio filtrado en el proximal, asa gruesa principalmente, pero también en el colector y en el vital. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora es cómo ocurre esa reabsorción de cloruro de sodio. Vamos a ver que es un tema muy importante porque vamos a ver que farmacológicamente modular el manejo de sodio es muy posible y fácil si entendemos cómo se transporta el alimento el cloruro de sodio. Todos están de acuerdo que para que el cloruro de sodio lo que tiene que atravesar son los epitelios de los distintos segmentos tubulares. Está en la luz y tiene que pasar a la circulación, ¿sí? A través del epitelio, se reabsorbe. Hay varias formas de reabsorber el cloruro de sodio, pero básicamente hay dos vías, una que es entre las células o paracelular o a través de las células. Si lo hace a través de las células se llama vía transcelular y tiene que atravesar la membrana apical y luego la vasolateral para pasar a la circulación. ¿Está bien? Si lo hace por la vía paracelular, lo atraviesa entre las células. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo es que el cloruro de sodio se transporta en el túbulo proximal? ¿Está bien? En el túbulo proximal, si quieren, el cloruro de sodio filtrado se va a reabsorber en una proporción casi equivalente por la vía transcelular gracias a la presencia del transportador sodio-glucosa. ¿Se acuerdan que lo nombramos en la clase pasada? O transporta sodio junto con glucosa, pero también hay un transportador o contratransportador que es el sodio-protón. Entra sodio, saca protón. ¿Sí? Estos son los dos principales transportadores de sodio a nivel del proximal, del primer segmento del proximal. Y una vez que entra el cloruro de sodio a la célula, sale gracias a que existe la bomba sodio-potasio tereasa, ¿se acuerdan? Entonces, entra el sodio por estos transportadores en la membrana apical y sale por la membrana vasolateral. ¿Está bien? También hay una parte del sodio que se transporta paracelularmente por la vía paracelular, arrastrado por el agua. Nosotros estamos viendo separado, hoy nos encargamos de ver el manejo renal de sodio, pero todos sabemos intuitivamente me lo están diciendo que si se reabsorbe sodio, se reabsorbe agua. ¿Está bien? Entonces, hay una manera de arrastrar al sodio, reintegrarlo por la vía paracelular, que es lo que se llama arrastrado por solvente o solvent drag en inglés. Se mueve agua, arrastra el cloruro de sodio, ¿verdad? Y va por la vía paracelular.
¿Cómo se mueve? Esto implica que el 67% del sodio filtrado ya lo recuperamos por esos cotransportadores más la bomba y por la vía paracelular en el segmento proximal. Había una pregunta de parcialito que decía, en cuanto al manejo renal del sodio, señale la opción correcta, ¿no? Y decía, ¿se secreta a nivel del túbulo colector en forma activa secundaria? Pero esperen, esta pregunta no se la vamos a esperar un ratito porque solo vimos el proximal. Veamos cómo se maneja, me quedó mal ubicada acá. Veamos cómo se transporta en el asa gruesa de Henle, que era el segmento donde se recuperaba el 25% del sodio filtrado. Aquí hay un transportador o un cotransportador que transporta al mismo tiempo sodio, potasio y 2 cloros. ¿Sí? Es cotransportador sodio, potasio, cloruro. ¿Está bien? También está el contratransportador sodio-protón, al igual que en el proximal. No está el sodio-glucosa en este segmento, sino está este transportador. Y en la membrana vasolateral tenemos a la bomba sodio-potasio TPasa. En este segmento, que es menos permeable al agua, tiene una característica este segmento, y es que la luz tubular es positiva. Vieron que entre los epitelios uno puede definir la diferencia de potencial transepitelial, lo vieron en la clase introductoria, la segunda clase introductoria. En general, la luz de todos los epitelios es negativa respecto a la parte, digamos, intersticial. Salvo uno, que es el epitelio renal, el asa gruesa de Henle, tiene una luz positiva en lugar de negativa. Y esto se debe a que este transportador 2-cloro sodio-potasio es neutro, porque entra una carga positiva, que es la del sodio, otra positiva, que es la del potasio, son 2 positivas, pero al mismo tiempo entra 2 cloros, o sea, son 2 negativas, o sea que es neutro desde el punto de vista de carga. Pero trabaja asociado con un canal de potasio que secreta potasio hacia la luz. Entonces el potasio que entra por este transportador vuelve a salir por este canal y genera una positividad en la luz. Vamos a ver que esto es importante clínicamente. No se lo estoy dando porque sí, sino que en un ratito vamos a ver para qué sirve entender esto en la clínica. Tenemos además el transportador sodio-protón, entra sodio, saca protón, y la bomba. ¿Está bien? ¿Qué pasa en el túbulo distal? En el túbulo contorneado distal tenemos otro sistema de transporte. Fíjense que cada segmento tiene algo específico. Este tiene un transportador, cotransportador, que transporta al mismo tiempo sodio y cloro. ¿Sí? Entonces entra por la vía transcelular por el cotransportador sodio-cloro y sale por la bomba sodio-potasio TPasa. La característica del túbulo distal y de los colectores es que van a ser muy poco permeables por la vía paracelular, es decir, que todo el sodio que se recupera transcelular. En cambio, hasta la asa gruesa teníamos una parte que era transcelular y una parte del sodio que difundía paracelularmente. Lo mismo pasaba en el proximal, una parte era transcelular y otra paracelular. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en el túbulo colector? Todavía tenemos capacidad de reabsorber bajo la estimulación hormonal. Acá hay otro método u otro sistema de transporte que es un canal de sodio. Canal de sodio, que ahora vamos a ver en un ratito, es un canal específico que solo deja transportar sodio. Entonces el sodio en las células principales de los túbulos colectores se recupera vía este canal, usando siempre la bomba para transportarla por la membrana vasolateral. ¿Por qué son importantes? Quiero ir a una diapositiva que la vamos a retomar en otra clase. Una de las clásicos elementos que modulan, si quieren, en un individuo su presión arterial. Todos estamos de acuerdo que el sodio define la presión arterial de un individuo. ¿Está bien? Uno de los clásicos elementos que podemos
contar para regular ese manejo de sodio es a nivel renal, modulando los transportadores de sodio. A esos fármacos o esas sustancias que permiten modular el manejo o si quieren la reabsorción renal de sodio de los distintos segmentos tubulares, se los denomina diuréticos. Lo vamos a ver bien en la clase de manejo de agua, pero ya es importante introducirlos porque los diuréticos son fármacos que van a actuar sobre los distintos sistemas de transporte que acabamos de mencionar. Entonces, en el túbulo proximal existen unos diuréticos que son inhibidores de la anidrasa carbónica, que vamos a ver cuando veamos la clase de equilibrio ácido-base, que están asociadas a, si quieren, a la génesis del bicarbonato, que está asociado con el transportador o el contratransportador sodio-protón. ¿Está bien? Entonces hay un diurético que actúa, que es inhibidor de la anidrasa carbónica, y lo vamos a ver en la clase de pH, pero sepan que hay un inhibidor asociado con el transportador sodio-protón de manera indirecta que va a permitir bloquear o alterar la reabsorción a nivel del túbulo proximal, que no es menor, es un 67% del sodio filtrado. En el túbulo distal, en el asa gruesa, decíamos que se recuperaba el 25% del sodio filtrado y que la principal vía era por el cotransportador sodio-potasio 2-cloro. Hay un diuréticos llamados furosemida, bumetanida, no importa, que lo que hacen es inhibir este transporte. Si yo inhibo la reabsorción de sodio a este nivel, ¿qué va a ocurrir? Reabsorbo menos sodio, excreto más sodio, ¿y qué voy a excretar también? Más agua. Por eso funcionan como diuréticos. ¿Está bien? Hay otro inhibidor especial, otros en familia de inhibidores, que son las tiacidas, que lo que hacen es bloquear esto no es correcto, lo que hacen las tiacidas se llama este dibujo, ven que está copiado dos veces, yo quise poner las diapositivas en español y lo hice mal. Tiacidas atacan, o sea, bloquean al cotransporte sodio-cloro del túbulo distal. Y por último, tenemos un bloqueante específico para los canales de sodio de los túbulos colectores que se llama amiloride. ¿Está bien? El amiloride, por eso esos canales se llaman canales de sodio amiloride sensibles, que aparecen en la mayoría de los libros, porque son sensibles a estos fármacos. En definitiva, no importa el nombre del diurético, porque eso ya lo van a ver cuando conocen fármaco. Lo que sí importa es entender que para saber cómo actúa el diurético o por qué se usa ese diurético, tenemos que entender cuáles son los blancos de acción de ese diurético y en definitiva son diferentes tipos de diuréticos que afectan el funcionamiento de los distintos sistemas de transporte de sodio. ¿Está bien? En muchos casos se combinan más de un diurético y vamos a ver en la clase de agua a qué refiere eso. ¿Por qué se combina? ¿Cómo? Sí. Bien, el uso a largo plazo del diurético puede complicar muchas cosas, como todo uso farmacológico crónico. O sea, hay diuréticos que, fíjense, ya podemos pensar algunas cositas. Supónganse que yo bloqueo este sistema de transporte, ¿sí? El sistema de transporte o transportaba sodio con potasio y cloro. Si yo lo bloqueo, recupero menos sodio, recupero menos potasio, secreto menos potasio. ¿Sí? Entonces son diuréticos que hacen que retengas potasio, y eso te puede afectar, vamos a ver la clase que viene cuando veamos el mismo potasio. Y pueden afectar a largo plazo la función renal, obviamente que sí. Hay ciertos defectos genéticos además, o sea, les digo por qué es importante, porque ustedes pueden decir, yo por qué quiero saber qué transportador transporta tal cosa. Primero, porque son de uso clínico los diuréticos que se usan para modular el manejo del sodio en el organismo y actúan a nivel renal, a nivel de determinadas proteínas transportadores de sodio.
Porque hay patologías asociadas, hay defectos asociados con alteraciones, si quieren, genéticas de estos transportadores o estos, fíjense, algunas enfermedades. No importa para nada el nombre de la enfermedad, simplemente para entender que clínicamente tienen relevancia lo que ven. Síndrome de Bartter. Son pacientes que tienen alterado el transportador 2-cloro-sodio-potasio. ¿Sí? Entonces es como que genéticamente tienen inhibido ese transportador. Entonces van a tener alteraciones en su presión arterial por el manejo de sodio. Existe otro síndrome, el de Gentleman, que tienen alterado el cotransportador sodio-cloro. ¿Está bien? Otra enfermedad, por ejemplo, el síndrome de Little, tienen alterado el canal de ENaC, el canal de sodio del colector, lo tienen siempre abierto. Y si lo tienen siempre abierto es como si estuviera siempre estimulado, entonces tiene una retención de sodio. Tienen alterada su presión arterial. Hay otra patología que es el pseudo-hipoaldosteronismo, es decir, que tienen normal su nivel de aldosterona, pero tienen alterado el canal de ENaC, siempre cerrado. Entonces van a perder sodio esta gente y tiene también alterado su volumen del extracelular y su presión arterial. Entonces, conocer o haber descubierto estos sistemas de transporte a nivel molecular, a nivel genético, permite entender la farmacología o ir hacia la búsqueda de fármacos, como así también entender el origen, la causa de ciertas patologías. ¿Cómo se regula? Entonces entendemos que el sodio juega un rol importante, entendemos que se transporta por distintas vías y distintos transportadores o canales. Veamos cómo se regula, cómo regulamos ese manejo de sodio a nivel renal o a nivel de dónde se regula, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces tenemos, si quieren, en paralelo, 3 vías de regulación del manejo de sodio. ¿Sí? Una es intrínseca del riñón, ¿sí? Y está asociada con las fuerzas de Stirling. ¿Se acuerdan? Que eran las fuerzas de Stirling, ¿cuáles eran? ¿De qué hablábamos? De 2 presiones. Osmótica y hidrostática. Muy bien. Esas son las fuerzas de Stirling. Ahora vamos a ver qué fuerzas de Stirling. Pero es decir, hay una manera de regular el manejo de sodio intrínseca del riñón, ¿sí? Que es independiente de toda hormona o de toda vía nerviosa, que está asociada a las presiones hidrostáticas y oncóticas, y ahora vamos a ver dónde, a estas fuerzas de Stirling. Hay una vía hormonal que va a llevar a modular, si quieren, aumentar la reabsorción de cloruro de sodio y agua, y ahí va a actuar el sistema renina, angiotensina, aldosterona y ADH. O va a haber una hormona que tiende a reducir la reabsorción de cloruro de sodio y por lo tanto agua, que es el péptido natriurético atrial o factor natriurético atrial. Y luego tenemos una vía que es endógena, interna del riñón y tiene que ver con las fuerzas de Stirling, una vía hormonal y una vía simpática, ¿sí? Que vamos a ver en un ratito cómo cada una de estas vías contribuye a la regulación y el manejo del sodio. Vayamos cómo los riñones regulan intrínsecamente el manejo de sodio. ¿Qué pasa cuando aumenta la ingesta de sodio y qué pasa cuando se reduce? Ustedes se acuerdan que el volumen de filtrado glomerular también lo podíamos regular, es decir, que estaba el mecanismo de autorregulación que tiene que ver con las fuerzas de Stirling. Nosotros podemos regular el volumen de filtrado glomerular y eso va a hacer por autorregulación, regulación neuronal o hormonal. Lo vimos en la clase pasada. Ahora vamos a ver que la reabsorción de sodio también se puede regular por fuerzas físicas, hormonales y neuronales. ¿Cómo se regula todo este manejo de sodio? Empecemos por las fuerzas de Stirling. Recuerden que yo la clase pasada les hice un esquema que no era real, pero a los fines didácticos para mí es interesante plantearlo así. Y es lo siguiente. Si yo tengo arteriola aferente, glomérulo, arteriola eferente, y luego sigue, si quieren, capilar peritubular. ¿Sí? Nosotros tenemos la primera porción del nefrón. Acá hay un cierto volumen de filtrado
filtrado glomerular, sabemos que es 180 litros por día. Y este filtrado, la mayoría, o un 70% de sodio, cloro, agua, ¿sí?, vuelve, se reabsorbe ya en el túbulo proximal. ¿Está bien? Entonces, lo que uno puede decir es lo siguiente. Esto sería el capilar glomerular y esto sería el capilar peritubular. ¿Sí? ¿Están de acuerdo temáticamente cómo es el tracto? Ahora yo voy a hacer un recorte y voy a dibujar más sencillo. Tengo, esto es el capilar glomerular y a continuación dibujo el capilar peritubular. No es así, pero a los fines didácticos se los voy a dibujar así. En el medio, ustedes, la clase pasada, resolvieron este ejercicio. Había un ejercicio que les decía que tenían que ver qué pasaba con la presión, si quieren, la presión hidrostática y la presión oncótica, en azul, a lo largo de los distintos segmentos, desde arteria renal hasta vénulas y venas renales. ¿Se acuerdan? Algunos lo miran como si fuera la primera vez que les aparece. Eso es por no ir al TP. ¿Están de acuerdo? Por eso yo se los traigo, para que vean que es importante lo que tenían que aprender de la vez pasada. Fíjense qué indica este esquema. Que la presión hidrostática en arteria renal es de aproximadamente unos 100 milímetros de mercurio, pero que cae drásticamente en arteriola aferente y llega a unos 50 y pico. ¿Qué significa que haya caído tan abruptamente? Que arteriola aferente tiene una alta resistencia a la circulación. ¿Está bien? ¿Qué pasó en el capilar glomerular? Se mantuvo constante. Entró y salió con el mismo valor, que era lo que habíamos visto en la clase pasada. ¿Qué pasó en la arteriola deferente? Es decir, cuando salgo de acá, arteriola deferente, de nuevo vuelve a caer de manera importante. Es decir, otro sitio de alta resistencia. Y luego sigue el capilar peritubular, que va cayendo lentamente, la vénula va cayendo. Siempre que la sangre circula, salvo que haya algún sector específico, como es el capilar glomerular, siempre que haya resistencia al paso de la sangre, va cayendo porque se disipa la energía, digamos, cinética y al rozamiento con las paredes de este tubo. Pero hay sitios en donde esa resistencia es mayor. O sea, que tanto arteriola aferente como eferente son sitios de alta resistencia. Entonces, cuando nosotros graficábamos la evolución de la presión hidrostática en un capilar glomerular, decíamos que se mantenía constante. Y cuando graficábamos la presión oncótica en ese capilar glomerular, decíamos que era inferior a la hidrostática. Esta era de unos 25 milímetros de mercurio, que es lo que se debe a la concentración de proteínas en plasma, y esta era de unos 40, 50, 45 milímetros de mercurio. ¿Qué pasaba con la presión oncótica? Iba aumentando, ¿se acuerdan? Hasta que se igualaba. Y esto era lo que definía el volumen de filtrado glomerular, lo que se filtraba, la presión filtrada. ¿Está bien? Solo hay filtración en un capilar glomerular. ¿Sí? Es solo filtración. Ahora, ¿qué pasa cuando salió la sangre del capilar glomerular, pasó por arteriola eferente y cayó, y llegó al capilar peritubular? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llega al capilar peritubular, la presión ya hidrostática es menor. Acá hay algo que no dibujé, pero yo sé que ahora ya no es más este valor, sino que cayó. ¿Y qué pasó? Siguió cayendo, sigue cayendo a medida que circula. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué pasa con la presión oncótica? ¿Cómo es luego que entra el capilar? ¿Cómo es la oncótica respecto a la de...? Es mayor, va cayendo pero es mayor. Entonces, en este caso, donde la oncótica supera a la hidrostática, ¿qué va a haber? Reabsorción. Y nada más. No hay filtración, hay reabsorción. Es decir que, si yo sumo el capilar glomerular y el capilar peritubular, sería como si yo dibujara un capilar sistémico cualquiera. Ahora ya es un capilar cualquiera que no sea ni glomerular ni peritubular, que tiene un extremo arteriolar y un extremo venoso, donde la presión hidrostática caía a lo largo que circulaba y la presión oncótica, ¿qué le pasaba? Se mantenía constante. En este caso, si yo lo dibujara bien, en este caso,
tengo filtración en este extremo y reabsorción en este. ¿Se entiende? Sangre que llega a los tejidos cede nutrientes, oxígeno y nutrientes en general. Sangre que sale por vía venosa recuperó de los tejidos el dióxido de carbono y los desechos, reabsorbe. ¿Se entiende? Entonces, las dos fuerzas de Starling definen cuándo hay filtración y cuándo hay recuperación. En un capilar glomerular solo hay filtración y en el capilar peritubular solo hay reabsorción. Esto se debe a cómo juegan la presión, las fuerzas de Starling, es decir, presión hidrostática y presión oncótica entre, si quieren, el capilar glomerular y la cápsula de Bowman, o entre el capilar peritubular y el interespacio. ¿Sí? Esto nos vamos a ocupar hoy. Hoy lo que queremos ver es, en la clase pasada nos ocupamos de ver cómo se filtra, estamos viendo cómo se recupera el sodio filtrado. Entonces, hoy nos ocupamos de ver la reabsorción y las fuerzas de Starling van a jugar un rol relevante en el capilar peritubular. ¿Todo bien? ¿Hasta acá se va entendiendo? Esto es comparativamente lo que les acabo de dibujar en el pizarrón, mucho mejor hecho en cuanto a los colores y dibujos, pero esto es lo que vimos en la clase pasada del capilar glomerular y esto es lo que vamos a ver hoy del capilar peritubular, en donde la presión oncótica que está graficada en rojo supera la presión hidrostática que está graficada en verde, pero entendimos por qué la supera, o espero, pues van y lo estudian, pero les estoy dando herramientas para entenderlo. Sí. ¿Qué pasa? Sí. La resistencia tiene que ver con el diámetro de la, digamos, del vaso y con el rozamiento del líquido en ese vaso, ¿no? Bien, entonces veamos, en condiciones fisiológicas pueden variar las fuerzas de Starling, ¿sí? Fíjense, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, ¿cuáles son las dos fuerzas que van a definir la reabsorción a nivel del capilar peritubular? A ver si estamos de acuerdo. Nosotros tenemos en el capilar peritubular, si todos están de acuerdo, la presión oncótica siempre a lo largo de todo el capilar es superior a la hidrostática. Del juego, del balance de estas dos fuerzas, va a ver que hay reabsorción. Ahora, veamos qué fuerza favorece, qué fuerza se opone. La presión oncótica dentro del capilar hace que el líquido se desplace hacia donde están las proteínas, ¿no es cierto? Como hay un gradiente osmótico favorable para que el agua vaya desde el interespacio, esta es la luz, pasa por la vía paracelular o pasa transcelular, pero llega acá. Entonces, yo tengo cloruro de sodio, agua, etc. La presión oncótica acá supera a la presión oncótica acá, entonces va a haber un movimiento neto osmótico desde el interespacio hacia el vaso. ¿Están de acuerdo? Pero la presión hidrostática en el capilar glomerular es menor que la oncótica, pero se opone. ¿Está bien? Si por alguna causa yo aumento la presión hidrostática en el capilar peritubular, ¿qué va a pasar con la reabsorción? Si yo aumento esta fuerza, la reabsorción disminuye porque se opone. ¿Está bien? ¿Cuándo puede pasar que aumente la presión hidrostática en el capilar peritubular? Si hay, como dice ahí, una dilatación de la arteriola deferente. ¿Está bien? ¿Cuándo puede disminuir? Si esta fuerza disminuye, favorezco aún más la reabsorción, ¿no es cierto? Porque tengo menos fuerza que se oponga. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Cuando hay una constricción o una contracción de la arteriola deferente. Es decir, en determinadas situaciones fisiológicas puede variar la resistencia de la arteriola deferente y definir un cambio en la presión hidrostática y por lo tanto en la modalidad, si hay más o menos reabsorción a nivel del capilar peritubular. La presión oncótica en este capilar favorece la reabsorción de agua, de sodio y agua. Pero si por alguna causa disminuye la presión oncótica, que es una fuerza que favorece, si la disminuyo hay menos reabsorción. ¿Está bien? Es decir, alterar la fuerza de Starling, concretamente la presión hidrostática en el capilar peritubular y o la presión oncótica, altera la reabsorción a nivel proximal. Ahora, hay una cosa que para mí esto es el tema más difícil de la clase, por lo tanto me voy a dedicar un tiempo bastante importante. Hay
una regulación endógena del riñón que se llama balance glomerulotubular. Y acá viene una confusión porque la autorregulación hablaba de balance túbulo-glomerular. El túbulo le daba información al glomérulo, concretamente a la arteriola aferente para que se contraiga, en caso de querer regular el volumen de filtrado. Esto se llama balance glomerulotubular. El glomérulo le da información al túbulo. ¿Y qué es esto? Esto es un mecanismo endógeno del riñón que permite estabilizar la reabsorción de sodio a nivel del túbulo proximal cuando cambia la carga filtrada del sodio. ¿Sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan que en la clase pasada nosotros dijimos el volumen de filtrado glomerular se tiene que mantener constante? Para eso se encarga el riñón de autorregular, etc. Hay maneras de regularlo, o hay vías hormonales y nerviosas en simultáneo. Ahora, si yo aumento el volumen de filtrado glomerular, todos estamos de acuerdo que aumenta la carga filtrada de todo, entre ellos de sodio. Filtro más sodio, cloro, potasio, todo menos las proteínas que no se filtran. ¿Está bien? Bien. Entonces, ante un aumento del volumen de filtrado glomerular, aumenta la carga filtrada de sodio y glucosa y aumenta la fracción filtrada. Filtro más. ¿Ok? Ahora, ante esa situación, si yo dejo todo tal cual está, filtro más y excreto más, ¿qué me va a pasar? ¿Qué pasa si yo aumento el filtrado de sodio, la carga filtrada de sodio, y no hago nada? Voy a excretar más sodio. ¿Y qué pasa si excreto más sodio? Si tomo más agua, la presión arterial se ve alterada. Yo en poco tiempo, y ahora vamos a hacer un ejercicio enseguida aplicando esto que vamos a ver, un ejercicio de la guía, para que entiendan cuáles son las consecuencias si no hay un balance o una regulación ya a nivel del proximal. Entonces, fíjense, el balance glomerulotubular lo que hace es estabilizar la reabsorción de sodio en el túbulo proximal frente a cambios en la carga filtrada de sodio por aumento del volumen de filtrado o disminución. Es un mecanismo intrarrenal que no tiene nada que ver con el sistema nervioso y hormonal, y además ocurre principalmente en el túbulo proximal inmediatamente luego de que aumentó el volumen de filtrado. ¿Está bien? Entonces, veámoslo con este esquema que creo que queda bastante graficado. A ver si todos están de acuerdo con lo que voy a decir ahora. Si el volumen de filtrado glomerular es normal, yo reabsorbo el 67% de sodio, cloro, agua, etcétera, que se filtró. ¿Está bien? Bien. Ahora, si yo tengo un volumen de filtrado glomerular aumentado, ¿sí?, aumenta la carga filtrada de glucosa y de sodio. Por hablar de las cosas que nos interesan, también la de cloro, también la de urea, de todo, pero estamos hablando de sodio. Sodio y glucosa es el principal transportador del proximal para mandar sodio a la circulación de nuevo. Entonces, ¿qué va a pasar? Aumenta esto, y se acuerdan que nosotros teníamos el cotransportador sodio-glucosa que se saturaba muy por fuera de los límites de glucosa normal. Entonces, si le meto más sodio, más glucosa, lo hago transportar más, ¿sí? Porque estoy lejos de la saturación. Entonces, filtro más, transporto más. Entonces, reabsorbo más volumen. Pero sigue siendo el 67% del filtrado. Y acá viene un concepto importante para que todos entiendan. Si yo filtro un 100%, se reabsorbe el 67% en el proximal. ¿Sí? Ahora, ¿es lo mismo el 100% de 180 litros por día que el 100% de 200 litros por día? En volumen es más. ¿Está bien? Entonces, fíjense, si yo filtro más, reabsorbo un volumen, ven que estas flechas, si las comparo con la de la diapositiva anterior, filtro esto, reabsorbo esto, casi todo. Filtro esto, reabsorbo esto. Pero esto sigue siendo un 67% de esto. ¿Se entiende conceptualmente por qué? Porque hablar de porcentajes no es hablar de valor absoluto, no es hablar de cantidad o de volumen por unidad de tiempo. ¿Está bien? Entonces, el balance glomerulotubular tiene que ver, el balance glomerulotubular tiene que ver con esto, que
si aumenta la fracción filtrada, es decir, aumenta lo que yo estoy filtrando, aumenta la reabsorción de sodio y agua, ¿sí? Pero al mismo tiempo, cuando yo aumento la fracción filtrada, concentro más las proteínas, ¿sí? Eso lo vimos en la clase pasada. Las proteínas se concentran más. Había una diapositiva donde veíamos qué pasaba con la concentración de proteínas cuando el volumen de filtrado glomerular era normal, cuando estaba aumentado, cuando el flujo sanguíneo estaba aumentado, disminuido. Veíamos qué pasaba con el volumen. Entonces, fíjense, si yo aumento la fracción filtrada, concentro más las proteínas. Si concentro más las proteínas, ¿esta fuerza favorece o se opone a la reabsorción? Favorece, reabsorbo más. Entonces, aumenta la presión osmótica y hace que se reabsorba más. Entonces, el balance glomerulotubular se logra en el túbulo proximal por mecanismos que tienen que ver con las fuerzas de Stirling, si quieren, o mecanismos luminales y tubulares. Si quieren, vamos a darle una vuelta de rosca al concepto viendo un ejemplo que aparece en muchos libros de fisiología. Fíjense en un experimento en donde vamos a mostrar cuán importante es que existe ese balance glomerulotubular y qué pasaría si no existe. Fíjense, supónganse, este es un experimento realizado en perros al cual se le infunde una droga que induce una dilatación de la arteriola aferente y aumenta el volumen de filtrado glomerular. Es decir, se le da un tratamiento, una droga que hace que filtre más. ¿Está bien? Fíjense, la carga filtrada de sodio, digamos, cuando tenía volumen de filtrado glomerular normal, antes de darle la droga, la carga filtrada de sodio es de 6 miliequivalentes por minuto, la carga reabsorbida 5,95, la carga ejetada 0,05. Es decir, que se reabsorbe el 99% del sodio que se filtró. ¿Está bien? Fíjense cuando el volumen de filtrado glomerular está aumentado. Si pasó de 6 a 8, ¿sí? La carga filtrada pasó de 6 a 8 cuando aumentó el volumen de filtrado glomerular. Pero ¿qué pasó con la carga reabsorbida? Ya no es 5,95, no se mantuvo 67% de lo que debería haber sido. Esto va a ser el 67% de esto, y es más en cantidad. ¿Está bien? ¿Y cuánto se excreta? Se excreta más. Pero, fíjense que esto es lo importante. Si no hubiera balance glomerulotubular, aumenta el volumen de filtrado glomerular, aumenta la carga filtrada de sodio, y si no se ajustara y sistemáticamente reabsorbiéramos la misma cantidad, perderíamos en lugar de 0,05 miliequivalentes por minuto, 0,1, que es un montón. Y esto, si uno hace las cuentas, implica una pérdida enorme de volumen. En pocos minutos o en poco tiempo se descompensa ese individuo porque tiene una pérdida de sodio, agua, la presión arterial se le va al tacho y eso hace que no pueda o que no sea compatible con la vida. Entonces, moraleja de para qué sirve el balance glomerulotubular es porque existe balance glomerulotubular, solo ocurrirá un pequeño aumento en la carga excretada de sodio cuando aumenta el volumen de filtrado. No perdemos una masa de sodio importante, que sería el caso si no existiera este balance. Si no hubiera balance glomerulotubular, entonces se perdería un enorme volumen de líquido extracelular que sería poco compatible con la vida. Ahora, si entendimos el concepto, vamos a ver la pregunta del parcialito pertinente para este momento. Decía, la figura muestra cómo varía la carga reabsorbida, en el eje que está la carga reabsorbida de sodio en el túbulo proximal, en función de la carga filtrada de sodio. Carga reabsorbida en función de la carga filtrada. Ven que esto es lineal. A medida que aumenta la carga filtrada, aumenta la carga reabsorbida. ¿Sí? Entonces pregunta, ¿qué fenómeno queda ilustrado en el mismo? Y las opciones son, veamos cuál descartamos y por qué. Que la reabsorción de sodio en el túbulo proximal es proporcional a la carga filtrada de sodio. Eso es correcto, ¿no? Bien. A ver, veamos por qué no son correctas estas. Que la carga reabsorbida de sodio es independiente de la carga filtrada, no, porque si no, no serían lineales. Que toda la carga reabsorbida de sodio en el proximal está modulada hormonalmente, no dice nada ese gráfico de la
túbulo glomerular. Es glomérulo tubular. Recuerden porque en este caso el glomérulo le da información al túbulo. En el caso del balance o retroalimentación túbulo-glomerular era cuando la mácula densa le daba información a la arteriola aferente para que se contraiga. Piénsenlo y les va a salir el nombre, si no se van a confundir. Entonces, ¿cuándo es túbulo glomerular? Cuando el túbulo le da información de qué hacer a la arteriola aferente del glomérulo. ¿Está bien? A nivel glomerular. Y en este caso es cuando el glomérulo le indica al túbulo, de acuerdo a si filtra más o menos, de alguna manera está asociado con las fuerzas de Starling, qué hacer respecto a eso. ¿Vamos de acuerdo? ¿Entendieron entonces balance glomérulo tubular? Vamos a seguir y al final de la clase le vamos a dar una vuelta de rosca si nos queda un rato. Sí. Sí. Sí, la carretita del sol, sí. No se quedan. Fíjate que esto es lo mismo que esto. Y bueno, esto es cuando vos tenés aumentado el volumen del filtrado glomerular. Esto es lo que ocurre con balance. Si no hubiese balance, si esto no se modulara y excretaras esto, excretarías mucho más. O sea, no está puesto el número acá, excretarías mucho más. Lo que te quería decir este ejemplo, por eso te lo puse, para que entiendan, que vos excretás un poco más que lo normal. ¿Entiendes? O sea, lo normal es que excrete 0,05, ahora es 0,1, el doble. Pero si no existiera este balance, esto sería enormemente más. Sería, a ver, si no hubiera balance, y consideras esto, la carga excretada sería de 2 miliequivalentes por litro, o sea, en otro orden de magnitud. Por eso les puse este ejemplo, que aparece en muchos libros. Ajusta un poco, o sea, se excreta un poco más, lo cual es normal, pero esto no significa algo que no sea compatible con la vida como sería si te liberas por, digamos, minuto 2,05 miligramos. ¿Entiendes? Ahora después voy a poner otro ejemplo al final de la clase si me queda tiempo y vas a ver que no va a tener tiempo. Todavía. Sí. No, pasa en cerrado, ahí no lo controlas, lo tenés en estado latente, conservado, con soluciones de conservación, hasta que lo vuelvas a conectar. Vos decís que hace internamente con autorregular, sí, pero lo tenés a baja temperatura, lo tenés como en estado metabólicamente inactivo. Deja por concentración, se conecta externamente hasta que empieza a funcionar y lo volvés a conectar. La circulación del paciente con el sistema nervioso. Se hace implante. Pero no nos vayamos del tema porque lo vemos. Pero en general el transporte es en condiciones bajo metabolismo, baja temperatura, en soluciones altas en potasio, etc., para reducir al mínimo la actividad metabólica. Sí, chicos, hagan silencio. Sí. Volviendo al gráfico ese de las cosas de Starling, ¿no? Sí. No, está bien. Sí. Sí. Dice que la presión, eso lo entiendo, ¿no? Que la presión estática se mantiene. No, lo que estaba. ¿Cuál no, es? los dos puntos. Y acá están los dos ejemplos. ¿Acá? El táctico. Ah. ¿Este? Sí. Sí. Entiendo, bueno, porque la presión hidrostática se mantiene constante. La presión oncótica Aumenta. Y es lo que vimos todas las clases pasadas, ¿no? Claro, pero eso es con la concentración de las proteínas. Porque hay solo filtrado y las proteínas se van concentrando. Claro, pero si la presión hidrostática se mantiene constante, significa que el flujo de sangre es constante también. El flujo se mantiene constante. Claro. ¿Pero por qué? ¿Pero qué le estás haciendo a las proteínas? Estás sacando líquido, filtrando. O sea, vos tenés un caudal constante, pero vos le estás filtrando. Sí. ¿Sí? Entonces
donde vos estás sacándole líquido. Está bien, pero si ese líquido se lo sacara, la presión... No, pero o sea, ese líquido que vos le sacás tiene sodio, cloro, bicarbonato, urea, pero no tiene proteína. O sea, filtrás todo menos la proteína. Sacás un 20% de ese líquido. La fracción filtrada de un 20%. Es decir, que del volumen de sangre que está circulando le estás sacando un 20%. Estás concentrando. ¿Bien? Bueno, sigamos entonces. Después si querés, te quedás y no nos vamos, pero digamos que avancemos en lo que refiere a lo que vamos a ver ahora. Fuerzas de Stalin juegan un rol, balance glomerulotubular, vías hormonales, sistema renina, angiotensina, aldosterona, que va a aumentar la reabsorción de cloruro de sodio y agua, y el péptido natriurético atrial, que disminuye la reabsorción. O sea, son antagónicos estos dos vías de regulación. A ver, vamos a repasar rápidamente, y esto lo pueden estudiar por sus lados, porque es algo que vamos a también retomar en varias clases, pero ¿cuándo se produce la liberación de renina? Recuerdan que la renina se generaba ¿dónde? En células granulares del aparato supraglomerular. ¿Cuándo se libera renina? Ante una disminución de la presión en la arteriola aferente, se censa y se produce la liberación. O ante un aumento de la actividad sináptica, es decir, de los terminales nerviosos de la arteriola aferente y deferente, reciben información nerviosa para que se produzca liberación de renina, o ante una disminución del flujo tubular de cloruro de sodio. Ante esta situación, la renina transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1, ¿sí? En hígado, a nivel de pulmonar, la angiotensina 1 por encima convertidor de angiotensina se transforma en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 hace un montón de cosas, ¿sí? Dos de las centrales es estimular la liberación de hormona antidiurética. Por otro lado, estimula a nivel de, a nivel de la corteza suprarrenal la liberación de aldosterona, que va a actuar a nivel renal reabsorbiendo más sodio. Entonces reabsorbe más sodio regulado por aldosterona y más agua regulado por la ADH o arginina vasopresina. ¿De acuerdo? Pero ojo, la angiotensina 2 a nivel de la vasculatura renal también es como no importante. Es decir, actúa a nivel hormonal, modulando la liberación de aldosterona y la liberación de ADH, ¿de acuerdo? Sodio y agua. Pero a nivel de la vasculatura renal es un potente vasoconstrictor, general, no solo a nivel renal, pero general. Entonces la angiotensina 2 provoca una vasoconstricción de arteriola aferente y eferente, pero principalmente de arteriola eferente, ¿sí? Entonces eso va a modular las fuerzas de Starling a nivel del capilar peritubular, ¿sí? Si hay una vasoconstricción de arteriola eferente, ¿se acuerdan que la clase pasada habíamos dicho? Si hay una vasoconstricción, las dos pasadas, ¿qué pasa con la presión hidrostática para este lado? Disminuye. ¿Es una fuerza que se opone o que favorece? Se opone. Si yo la bajo, favorece la reabsorción. ¿De acuerdo? Bien, entonces, modula la presión en el capilar peritubular. Pero, además, si hay una vasoconstricción, ¿estábamos todos de acuerdo con que el flujo sanguíneo se ve reducido? No importa si aprieto acá o acá, reduzco. Y si pasa eso, aumenta la fracción filtrada, y si aumenta la fracción filtrada, concentro más a las proteínas y aumenta la presión hidrostática en el capilar, que es una fuerza que favorece. Es decir, o sea, se favorece la reabsorción por dos vías. Porque aumento la presión oncótica en el capilar peritubular, que es una fuerza que favorece, y porque reduzco la presión hidrostática en el capilar peritubular, que es una fuerza que se opone, y si la reduzco lo favorece. ¿Entienden? Después esto lo estudian, lo evalúan con más detenimiento. La angiotensina 2 también disminuye el flujo medular, y vamos a ver en la clase de agua que eso va a alterar algo que todavía no tenemos herramientas para entenderlo, que es el gradiente córtico medular, lo dejamos para la próxima. Pero además de actuar a nivel de la vasculatura renal, la angiotensina 2 actúa directamente a nivel tubular.
¿Sí? ¿Qué hace? Aumenta la reabsorción de sodio porque activa el transportador sodio-protón. ¿Se acuerdan que dijimos que en el túbulo proximal de asa gruesa hay un contratransportador que mete sodio y saca protón? Bueno, la angiotensina 2 modula esa proteína directamente. Pero también aumenta la reabsorción de sodio en el colector porque activa el canal de sodio. Es decir, que es una hormona que hoy se sabe, gracias al avance de la ciencia, que actúa modulando específicamente transportadores de sodio. Además dijimos que a nivel renal estimula la secreción de aldosterona y a nivel, a nivel central estimula la liberación de ADH y el mecanismo de la sed. ¿Está bien? Miren todo lo que hace la angiotensina 2. Pregunta de final. Solo hablan de esto. Con Suan. Entonces, fíjense que la clase que viene vamos a ver bien, pero la angiotensina 2 tiene como un efecto muy general a nivel de la vasculatura, a nivel de la corteza renal y a nivel del cerebro, que va a modular el manejo de sodio en el renal. ¿Qué hace la aldosterona? ¿O cuándo? Primero, la primera pregunta, ¿cuándo se libera aldosterona? Cuando aumenta la angiotensina 2. ¿Estamos de acuerdo? Acabamos de decir que la angiotensina 2 estimula la liberación de aldosterona. Cuando aumentan los niveles de potasio en plasma y cuando baja, este es uno de los principales, el nivel de sodio en plasma. ¿Sí? Esta hormona es una hormona que tiene características muy particulares porque es una hormona, si quieren, esteroidea, que es permeable a la bicapa lipídica y se encuentra su receptor en el citoplasma, que son los receptores de mineralocorticoides. Entonces la hormona, según el receptor, el complejo hormona-receptor se trasloca al núcleo y aquí induce la síntesis de todas estas canales, el canal de sodio, canal de potasio y de la bomba sodio-potasio tereasa. Es decir, que la hormona se encarga de estimular, de activar canales que ya existen y sintetizar nuevos canales de sodio, potasio y bomba sodio-potasio tereasa. Vamos a ir viendo en detalle. Hay una pregunta en el práctico, por eso les traigo esta diapositiva, que habla del hiperaldosteronismo, que hay primario o secundario. Esto les va a servir para contestar una pregunta del práctico. ¿Cuál es el hiperaldosteronismo primario? Cuando hay una secreción excesiva de aldosterona, es independiente del sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sea, es una patología que hace que se secrete aldosterona por sí misma. En general se da en adenomas de corteza, digamos, adrenal. La causa entonces de este hiperaldosteronismo está a nivel suprarrenal. ¿Está bien? Pero hay un hiperaldosteronismo secundario que se debe a que está sobreactivado el sistema renina-angiotensina-aldosterona y en ese caso, digamos, hay una alta ingesta de sodio, pérdida de potasio, pérdida de sodio, bueno, una serie de síntomas, pero la causa en los dos tipos de hiperaldosteronismo es distinta. Uno es a nivel de corteza y otro es a nivel, si quieren, del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, estas son patologías que... La hormona antidiurética la vamos a ver en la clase de agua bien en detalle. Simplemente saber que la principal función es aumentar la permeabilidad del agua de los colectores. ¿Está bien? Pero también aumenta la permeabilidad del sodio en asa gruesa y en túbulo colector, la permeabilidad de la urea y el vasoconstrictora. Pero lo más importante es cómo actúa la hormona antidiurética. Vamos a poner un dibujito. Tiene un receptor de membrana, porque es una hormona proteica a nivel de colectores. Receptor que ante un aumento de la osmolaridad o una caída de la presión, que son los dos estímulos, se libera la ADH, se une a su receptor y se activa una cascada AMP cíclico dependiente y hace que se trasloquen canales de agua que son intracelulares a la membrana apical, aumentando la reabsorción de agua. Lo vamos a ver bien en la clase de agua. Y vamos a hablar de los canales de agua, coagulinas, etc. Entonces, angiotensina 2, aldosterona y ADH o vasopresina estimulan la reabsorción de sodio, cloro y agua. Péptido natriurético trial hace lo contrario, estimula
la excreción de sodio, cloro y agua. Entonces, ¿ante qué situación se va a ver estimulada la liberación de este péptido? ¿Cuando tenemos que retener o cuando tenemos que deshacernos del agua? Deshacernos del agua. Quiero hacer un minuto, un paréntesis, porque vale la pena saberlo por cultura general y para que estamos orgullosos de esto. Y es que el péptido natriurético atrial o factor natriurético atrial o tercer factor, como figura en el mismo artículo, fue descubierto por un argentino que se formó en esta facultad, que dio clases en este aula y que nos visita con mucha frecuencia, que su nombre es De Volk. De Volk es un científico que se exilió en la época de la dictadura y se quedó en Estados Unidos, y en sus estudios él describió por primera vez este factor y entendió a partir de sus estudios para qué servía o para qué se utilizaba. Entonces hoy sabemos que ante un aumento del volumen sanguíneo, un aumento de la presión arterial y una disminución del tono simpático, aumenta a nivel de los miocitos auriculares la liberación de este, por eso se llama factor atrial, este péptido atrial, que tiene acciones a nivel renal, a nivel endocrino y a nivel cardiovascular. Como ven, hay muchas hormonas que actúan no específicamente en un lugar, sino que actúan en diferentes lugares. Este es el caso de uno de ellos. El péptido natriurético atrial es un vasodilatador generalizado. Entonces, vasodilatar va a servir para aumentar el volumen de filtrado, para excretar más líquido. A nivel endocrino, ejerce una inhibición del eje renina-angiotensina-aldosterona. Y a nivel renal, produce vasodilatación, como es general, específicamente arteriola aferente, que hace que aumente el volumen de filtrado, disminuya la reabsorción de sodio, y esto genera natriuresis, pérdida de sodio y agua. Pero también, además de la fuerza de Stalin y la vía hormonal, hay una regulación sináptica del manejo del sodio. Esta regulación sináptica es simplemente que la inervación, toda la arteriola aferente y los túbulos renales están inervados, ¿está bien? Entonces llegan terminales nerviosos que, de acuerdo a la activación o a la inhibición del sistema simpático, se van a ver respondiendo ante una contracción de la arteriola aferente o eferente, disminuye el flujo plasmático renal, el volumen de filtrado, y hace que se aumente la reabsorción de agua y sodio en el túbulo proximal. ¿Sí? Esto cuando nosotros regulamos por vía simpática, ¿qué estamos haciendo? Aumentando la reabsorción. ¿Qué quiere decir esto? Que la vía simpática va a ir de la mano de la vía hormonal del sistema renina-angiotensina-aldosterona y de las fuerzas de Standing cuando van en el sentido de reabsorber más sodio y agua. También hay un efecto de inervación directa sobre el transportador sodio-protón, al igual que lo hacía la angiotensina 2, que aumenta también por vía simpática la secreción de renina. Todo esto lleva a reabsorber más cloruro de sodio y agua. Ahora bien, y esto lo vamos a ver, yo lo introduzco, pero lo vamos a ver bien en la clase, que son otras clases más que vayan integrando más los contenidos. Todo esto que vemos hoy es válido, lo del balance glomérulo tubular, la vía de estimulación simpática y hormonal, cuando hablamos o cuando estamos en condiciones de un volumen de líquido extracelular constante. Es decir, nosotros podemos variar el volumen de líquido extracelular porque vivimos en homeostasis, es decir, la constancia de nuestro medio interno no significa que siempre tengamos un mismo valor, sino que nosotros podemos regular y sigue siendo normal dentro de un rango. El volumen de líquido extracelular, si yo me comí papas fritas y tomé agua, va a aumentar un poco, pero que aumente no quiere decir que esté fuera del rango normal. ¿Está bien? Una cosa es hablar de fisiología y otra de fisiopatología. ¿Ok? Ante variaciones, pequeñas variaciones, se ajustan. ¿Está bien?
Entonces, cuando el volumen del líquido extracelular es normal, ocurre la autorregulación, el balance glomerulotubular y todo lo que vimos en la clase de hoy. Pero cuando el volumen del líquido extracelular está aumentado, vamos a ver que el balance glomerulotubular ya no se va a cumplir, no existe balance glomerulotubular, y entonces vamos a perder sodio y agua, aunque no lo querramos. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver no en la clase de hoy, simplemente a modo de presentación. Entonces, si ustedes quieren resumir todo lo que vimos en la clase, para que vean que es complicado, que no es una cosa o la otra. Si yo aumento la ingesta de sodio, estoy en un bar, como más sodio, papas fritas, cerveza, aumenta el volumen plasmático, ¿sí? En ese caso, si aumentó el volumen plasmático porque retuve sodio, ¿están de acuerdo con que se estimule el péptido natriúrico atrial para reabsorber menos sodio, ¿sí? Y excretar más? Pero también se inhibe, entonces al mismo tiempo se inhibe el tono simpático, que va a hacer que el volumen de filtrado glomerular aumente para excretar más sodio, que se modulen las fuerzas de Starling para que se reabsorba menos en el proximal, que se inhiba el eje renina-angiotensina-aldosterona para que se reabsorba menos. Es decir, si me aumenta la ingesta de sodio, el organismo va a tratar de excretar más sodio. ¿Está bien? Como ven, es redundante, no hay una única vía. Podría existir solo el péptido natriúrico atrial y listo. No, hay varias vías y ejes en simultáneo. Habla de una redundancia para asegurarse de esa regulación. ¿Está bien? Vamos a la pregunta del parcialito pertinente para esta situación, que dice: cuando ocurre un aumento del volumen plasmático, dice que se excreta por la orina mayor cantidad de sodio. ¿Por qué? Porque se inhibe la liberación del factor natriúrico atrial y por lo tanto se inhibe la reabsorción tubular de sodio. No es correcto. Se estimula la liberación del factor natriúrico atrial, el cual inhibe la reabsorción tubular de sodio. ¿Sí? Muy bien. Se estimula, sigamos viendo, el sistema nervioso simpático, el cual inhibe la reabsorción tubular de sodio. No, porque la estimula. Se estimula la aldosterona, que estimula la secreción distal de sodio, potasio y protón. Bien, hay otros factores que regulan, que lo vamos a ver. Y ahora quiero que hagamos este problema para ver si entendemos el punto más difícil de entender en la clase de hoy, que es el balance glomerulotubular. Si lo hacemos juntos, y los 15 minutos, van a ver que les va a ser más fácil entender este ejercicio. Bien. Concentrémonos en entender qué nos produce el ejercicio. Y yo voy a hacer esto, digamos, un ejemplo de cómo un ejercicio lo podemos resolver en el TP, llegando a una cuenta y me voy contento que leo los números, o cómo el ejercicio lo discuto para entender qué contenido hay en ese ejercicio, qué pretenden los docentes que aprendamos en este ejercicio, y me voy más contento porque entendí el concepto. ¿Bien? Ese es el desafío. Entonces dice: los siguientes datos fueron obtenidos en un trabajo experimental realizado en perros en condiciones controles y después de la infusión de distintas dosis de una droga. ¿Sí? Entonces tenemos situación control y después tenemos una droga que no sabemos cuál es, y ustedes me van a decir cuál creen que puede ser cuando terminemos el ejercicio, que tiene dosis 1, 2, 3. Cada vez le doy más dosis de esa droga, no sabemos cuál. Pero vemos qué datos me da. Me da la carga filtrada de sodio en miligramos por minuto. Y dice que en condiciones controles es 8,99 miligramos por minuto. ¿Y qué pasa con la carga filtrada a medida que aumenta la dosis de esta sustancia? Disminuye la carga filtrada. Bien. ¿Qué otro dato me da? La carga reabsorbida. Dice que en este caso se reabsorbe 8,93 y a medida que aumenta la dosis, se reabsorbe ¿cuánto? Menos, ¿no? O sea, se filtra cada vez menos, se reabsorbe cada vez menos, ¿sí? Y me dice que además la RP, quiere decir reabsorción en el túbulo proximal, es de 6,2,
6,12, 5,68 y 5,19. ¿Qué pasa con la reabsorción? Disminuye. Bien. Entonces, ¿qué le pregunto? Dice, realice los cálculos necesarios para comprobar si se mantiene el balance glomérulo-tubular. Entonces, ustedes tienen que hacer cuentas, o ahora vamos a ver qué cuentas hacer, para ver si se mantiene el balance glomérulo-tubular. Si se mantiene el balance glomérulo-tubular, ¿cómo tiene que ser la reabsorción a medida que filtro menos? Tiene que ser siempre un 67%. En cantidad va a ser cada vez menos, ¿no? Si filtro menos, tengo menos carga filtrada, cada vez menos. Pero, entonces, yo puedo hacer esta cuenta. Si yo hago cómo es la reabsorción en el proximal respecto a lo que se filtró, es una manera de ver si está en balance o no. Es decir, ¿cuánto reabsorbo respecto al total filtrado? Si eso me da 0,69, 0,7, 0,7 y 0,69, lo multiplico por 100 es 70% siempre. ¿Está bien? Quiere decir que se mantiene el balance glomérulo-tubular. Filtro menos, reabsorbo menos. ¿Sí? Filtro menos, reabsorbo menos, filtro menos, reabsorbo menos, el control siempre, ¿no? O sea, en realidad se lo estoy indicando más. Filtro menos que el control, reabsorbo menos que el control. Filtro menos, aún menos que el control, reabsorbo aún menos que el control. ¿Se entiende? Bien. Entonces, realice los cálculos necesarios para comprobar si se mantiene el balance glomérulo-tubular. Entonces, si yo veo cuánto reabsorbo en el proximal respecto a cuánto filtré, me va a dar qué porcentaje estoy reabsorbiendo en el proximal. Y eso se mantiene en un 70%. Quiere decir que, independientemente de la droga, se mantiene el balance glomérulo-tubular. Bien. Luego me dice, calcule en cada caso la excreción absoluta y la excreción fraccional. La excreción absoluta es la carga excretada. ¿Cómo calculan la carga excretada? Si ustedes conocen la carga filtrada y conocen la carga reabsorbida total, que es esta, la carga reabsorbida de sodio, total, en todos los segmentos, total, en el proximal, más asa gruesa, más colector, más vital, esa es la carga excretada. ¿Qué pasa con la carga excretada? La normal es 006. 003, 002, 001, ¿qué pasa? Voy excretando como menos, ¿no es cierto? Cada vez excreto menos a medida que aumento la dosis. ¿Y cómo es la excreción fraccional? Fíjense que es 0,67%, 0,34, 0,25 y 0,13, cada vez es menor. Bien, hicimos todas las cuentas. Hasta ahora respondimos que el balance se mantiene. Calculamos lo que nos dice, excreción absoluta y fraccional. Dice, calcule la relación entre la carga de sodio que llega a la nefrona cristal a partir del asa de Henle. Eso es la pregunta. Calcule la relación, pero no está bien formulada, ¿no? Pero capaz, ¿a qué podría, o sea, dónde podría estar actuando? ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces, ¿qué entendemos que hizo esta droga? La droga hace que se conserve el balance glomérulo-tubular. Es decir, que no cambió nada a nivel de lo que ocurre en el proximal respecto a mantener ese balance. Si filtro más, reabsorbo más, si filtro menos, reabsorbo menos. Ahora, ¿qué fue pasando a medida que aumentaba la dosis de la droga? Cada vez excreto menos sodio y la excreción fraccional, por lo tanto, cada vez se ve disminuida. ¿Y qué pasa con la reabsorción? Cada vez reabsorbo menos en el proximal, porque se va disminuyendo. ¿De qué podríamos estar hablando? ¿Qué droga podría estar? ¿Está alterada? ¿Cómo logro, sin alterar lo que pasa en el proximal, excretar cada vez menos? ¿Bien? No, porque se mantiene el balance, es decir, ¿qué decís vos? El volumen de ¿Qué pasa con la carga filtrada de sodio? Eso te lo da como dato, va disminuyendo. Sí, eso lo sabemos, la droga disminuye lo que se filtra el sodio, lo vemos con los números. Estoy aumentando la reabsorción en otro punto. Acá dicen, está estimulando la reabsorción en otro punto. ¿Dónde se reabsorbe? O sea, si se mantiene el balance glomérulo-tubular, ¿sí? Quiere decir que si filtré más sodio, reabsorbí más sodio, pero la droga hace que filtre menos,
pues reabsorbo menos, ¿está bien? Cada vez que aumento más, reabsorbo menos. Bien, ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo logro yo, si yo reabsorbo menos, cómo logro yo excretar cada vez menos también? Si yo reabsorbo menos a nivel, digamos, proximal, porque estoy filtrando cada vez menos, ¿dónde estaría actuando? ¿O cómo puedo interpretar estos resultados? ¿Cuál podría ser esta sustancia? ¿Qué pasa a nivel de la neurona alta? La aldosterona, ¿qué haría? Pensemos si esta droga acá dice, ¿no será la aldosterona esta droga? Pensemos si fuera la aldosterona. ¿Dónde actúa la aldosterona? A nivel del túbulo distal y colector. ¿Cuál es la función de esta hormona? Estimular la reabsorción de sodio. ¿Qué hace esta droga? Cada vez hace que se excrete más o menos sodio. Entonces, ¿estará estimulando la reabsorción? ¿Qué pasó con la reabsorción total de sodio? La reabsorción total de sodio está disminuyendo, ¿sí? A medida que aumento esa sustancia. Ahora, la aldosterona ¿influye sobre todo el sodio, toda la reabsorción de sodio en cualquier segmento del neutrón? No. ¿Y dónde es donde mayor porcentaje de sodio se reabsorbe? Proximal y hasta de, si quieren, 70% en el proximal y de ahí sigo. Es decir, que la aldosterona modula a nivel hormonal un porcentaje, digamos, pequeño en porcentaje, 3%, un 5% respecto al total de sodio. Entonces quizás en la reabsorción total no lo veo tan reflejado. Pero, ¿qué puede pasar entonces? Sigamos pensando. Pongamos todas las opciones. Acá dice, si es la aldosterona yo esperaría que cada vez se excrete menos sodio. Podría ser. ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Alguna otra opción? Vasopresina. ¿Cómo? La carga filtrada de difusión no quiere decir que el volumen de filtrado también disminuyó. Si la carga de filtrado... ¿Cómo? Que la carga filtrada iba disminuyendo. Sí. Entonces, La carga filtrada de sodio. sí, disminuyó también el volumen de filtrado glomerular. El volumen de filtrado glomerular acá disminuyó más. Puede ser que se haya habido una constricción en la arteriola aferente. En la arteriola aferente. Muy bien, que es la que se encarga de modular esto. Podría ser una vasoconstricción de la arteriola. Y pensémoslo al revés entonces. Aquí hay otra propuesta, pero así promocionan la aldosterona que no nos termina de cerrar por la reabsorción total. Pero acá dice, ¿y qué pasa si es una droga que produce vasoconstricción de arteriola aferente? ¿Qué esperaría yo? ¿Qué pase con el volumen de filtrado glomerular? Disminuye el volumen de filtrado glomerular. Entonces, disminuye la carga filtrada. ¿Sí? ¿Podría ser? ¿Podría responder? Podría responder, ¿no? A esa situación. La idea no es llegar a decir cuál es la droga. ¿Se les ocurre alguna otra opción hasta ahora? La que es más pertinente pareciera ser esta, ¿no? De las que proponemos. ¿Alguna otra posibilidad que se les ocurra? Se mantiene el balance glomerulo-tubular. El balance glomerulo-tubular se puede mantener si el líquido de extracelular se mantiene constante, pero disminuye o aumenta el volumen de filtrado glomerular. Hasta ahora, todo hace suponer que esa es la mejor opción para responder a este ejercicio, ¿está bien? Entonces, de acuerdo a los datos, ¿qué puede concluir respecto al efecto de esta dosis de droga sobre la excreción urinaria de sodio? Entonces, creo que la pregunta actual no es esta, porque me parece medio tonto que pregunte esto, pero la idea es que se mantiene el balance glomerular y yo lo que veo es que esa droga lo que me está afectando la carga filtrada probablemente debido a una reducción del volumen de filtrado glomerular, que actúe modulando. ¿Y cómo podemos modular? Una posibilidad sería esa. Otra posibilidad, se les ocurre otra manera, dijimos que el volumen de filtrado glomerular se podía modular endógenamente, modulando el mecanismo de autorregulación, por vía hormonal, por vía nerviosa, ¿no? Se van y lo terminan de discutir en el práctico. Pero sepan que este ejercicio, la mayoría de ustedes seguiría haciendo estas cuentas y nada más. ¿Está bien? Tienen que ir con estas preguntas para contestar. Y ahora siguen trabajando y discutiendo.